Ya, pero vayamos a lo del contrato ley en específico. El contrato ley. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la regulación que le da la Constitución sobre el contrato ley? Porque entiendo que todos estamos de acuerdo con que los pactos entre individuos se deben respetar. Y acá lo polémico, incluso los castillistas, las personas, intuitivamente, la promesa otorgada, la promesa ofrecida se tiene que cumplir. Así es. Pero, ¿qué pasa con estos contratos ley? ¿Tú estás de acuerdo con que sigan existiendo? ¿Se deben eliminar? ¿Piensas que son foco de corrupción? Lo que pasa es que estos contratos ley, hay que entender el contexto, ¿no? Cuando se hizo la constituyente en el año 92, 93 básicamente, lo que hicieron es tomar las reglas del Consenso de Washington, la mayoría para los temas económicos. Y uno de esos temas era justamente que nos obligaban a hacer los contratos ley. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una inestabilidad completamente, en nuestro país estábamos quebrados, completamente estamos aislados del mundo, justamente por la nefasta gestión que le hicieron a la Constitución del 79, ¿no? Este gobierno de Alan García, populistas, ese corte un poco muy tirado para la izquierda, que despilfarró nuestro dinero. Entonces, porque había esa inseguridad, es que se establece, digamos, este candado, entre comillas. Y es que en base a este candado se hace toda la gran venta de empresas del Estado se realizan. Por ejemplo, uno que es muy conocido y que creo que todo el mundo conoce es el contrato ley de Telefónica. Yo trabajaba en los IPTEL, conozco bastante el sector. Este contrato ley se podría decir que es uno de los contratos que originan todo este tema, ¿no? Y que son los más populares de todos. Cuando se realiza este contrato ley, tiene un periodo de vigencia, pero después de eso se aperturó para que se haga competencia. Pero ¿qué es lo que básicamente protege los contratos ley? Justamente que hay ese tema de estabilidad. Porque no solamente se refiere a las garantías y seguridades que se le van a dar para que se pueda cumplir el contrato, sino también puede haber otro tipo de garantías que se dan, por ejemplo, de carácter tributario, ¿no? Entonces, claro, creo que bajo el contexto en ese momento estuvo bien. Hoy en día, es más, ya no tenemos contratos ley. Nuevos no tenemos. Solamente han quedado los que se han suscrito en su momento. Hoy en día no tenemos contratos nuevos que se hayan firmado. Los demás son concesiones, básicamente. Eso básicamente es lo que evoluciona es eso. Se han cambiado de contratos ley a concesiones. Porque básicamente hablamos de empresas estratégicas, básicamente, o sectores estratégicos que están directamente relacionados con los servicios públicos. Lucas, dame tu opinión sobre los contratos ley, porque es quizás, como tú estás en lo de la campaña de la no a la Asamblea Constituyente, las personas piensen que tú estás de acuerdo con todo lo que dice el régimen económico de la Constitución. Quisiera saber cuál es tu posición con los contratos ley. Estoy de acuerdo con varias cosas del régimen económico. La verdad es que yo creo que los contratos ley ya son un anacronismo y que deberían desaparecer, no los contratos ley vigentes, no por un tema de respeto a los pactos que ya se han acordado, pero los contratos ley deberían probablemente desaparecer del marco jurídico por razones evidentes de igualdad de la ley, ¿no? Yo creo que tenían sentido cuando había que privatizar empresas públicas que de repente perdían cientos de millones de dólares cada mes, ¿no es cierto? Pero hoy en día ya no tiene ningún sentido generar condiciones legales atípicas que van a aplicar de repente a algunos competidores dentro de un mercado y no otros, ¿no? Y que van a generar situaciones de desequidad en diversos agentes económicos. Entonces yo creo que esta figura no es lo que no nos está ayudando en este momento a crear competitividad y a fortalecer una verdadera economía de mercado en el Perú, ¿no? Si tú hubieras sido un constituyente en el 93, ¿hubieras estado a favor de su incorporación a la Constitución, de su promulgación? Probablemente en las circunstancias de ese momento, muy probablemente sí, pero incluso entonces creo que habían razones para dudar de la conveniencia de una figura semejante, ¿no? Pero si en ese momento era discutible, hoy día creo que es claro que ya esto hay que eliminarlo, y yo entiendo que Jorge Carlos estaba argumentando algo similar a lo que ella estaba diciendo, ¿no? Hace unos minutos, ¿no? Entonces yo, la verdad que la línea que tengo es definitivamente esa, y hay bastantes otras cosas, bastantes otras reformas que hay que hacer en la Constitución. Yo creo que el capítulo económico de la Constitución en general está bien, ¿no? Habrá que ajustar alguna que otra cosa. Yo creo que el gran defecto, el gran pecado de la Constitución de 1993 es que consagra un
hiperpresidencialismo. Ese es el problema. Yo estoy muy de acuerdo con Lucas, definitivamente esto ha quedado ya, como ya está argumentando, ya quedó en el pasado, pero hoy en día es letra muerta, básicamente. Como te estaba diciendo, hoy en día ya no tenemos contratos ley, ya no se firman contratos ley. Como te digo ahora, por el tema de incentivar este tema de la competencia, el Estado opta por hacer más concesiones. Un ejemplo después, lo que tenemos en el sector eléctrico, en el sector hidrocarburos, ¿no? Tenemos un montón, ya son tipos de concesiones de distinta índole. Digamos que hemos evolucionado normativamente en ese aspecto, ¿no? Como digo, eso que ya queda muerta, evidentemente eso ya tendría que salir, ¿no? Entonces habría acá una posibilidad de reforma constitucional. O sea, la idea quizás rectora sería que los contratos ley sea como un principio para todos. O sea, ¿por qué nos tienen que estar cambiando el tema tributario continuamente? Porque usualmente cuando hay modificaciones o reformas tributarias es para recaudar más. O sea, sí, dudo mucho que haya una reforma tributaria para que el Estado cobre menos, ¿no? Entonces, el principio del contrato ley en su momento buscó atraer a los inversionistas porque era respetar las reglas de juego, y Perú era un país de políticos conchudos. Entonces, ¿quién va a querer invertir un país con fama de políticos conchudos? Sobre todo por los 80s y los 70s del Perú. Pero actualmente, como ustedes dicen, no cumplen ninguna función. Eso es algo en lo que estoy de acuerdo. Entonces ya vemos que de por sí en el primer artículo sobre los contratos ley llegamos a un consenso con los críticos o con los que quieren cambiar con la Constitución, pero se puede reformar, se eliminan los contratos ley y con eso también se elimina el caballito de batalla de los asambleístas, porque cuando ellos te hablan del régimen económico, te hablan del contrato ley, una que otra pachotada más y ahí queda su discurso. Sí. No hay más. Robinson, Juan Carlos, ¿me permiten un pequeño comentario sobre el artículo 62 de la Constitución? Por supuesto. Digamos, el artículo 62 de la Constitución yo creo que es un artículo muy mal interpretado. Creo que es el artículo más mal interpretado de la Constitución Política del Perú, porque este artículo tiene 2 párrafos. El segundo párrafo te habla de los contratos ley, pero el primer párrafo te habla de todos los contratos. Es decir, la característica que tiene el contrato de no poder ser modificado por una ley no es una característica que le corresponda solamente al contrato ley, sino que es una característica de todos los contratos. Y la ratio del párrafo 1 del artículo 62 de la Constitución, como se deduce claramente de el debate de la Asamblea Constituyente del año 93, del CCD, es la ley del inquilinato, ¿no es cierto? Claro. Es decir, lo que prohíbe el artículo 1 el párrafo 1 del artículo 62 de la Constitución es que los pactos expresamente elaborados por las partes sean modificados a través de una ley. Es decir, no se puede legislativamente cambiar un plazo o cambiar una cláusula de resolución de controversias. Tampoco, menos, cambiar un precio. No se puede tocar contratos a través de la ley, en el sentido de interferir en lo expresamente pactado. Es decir, la diferencia entre el contrato ley y el contrato común y corriente es que el contrato ley está blindado respecto de cambios normativos externos, ¿no es cierto? Pero ambos son invulnerables respecto a intenciones legislativas de manipular el contenido, digamos, del contrato, ¿no? Es una distinción sutil, pero una distinción muy importante. No tenemos que tener un contrato ley para ser invulnerables frente a intentos legislativos de manipular los contratos, ¿no? Solamente quería hacer ese pequeño comentario en este artículo, ¿no? Que yo creo que es el artículo más malinterpretado de la Constitución. Porque los constitucionalistas de izquierda rojos han, a propósito, han confundido a la gente con relación a este artículo, ¿no? Los confunden, así es. Robinson, quería te estaba hablando del ejemplo, justamente hablando de ese punto, en el tema de los peajes, no sé si te acuerdas. Ahí está, para poder ver, digamos, en la realidad cómo se ha aplicado esto, ¿no? O cómo es lo que pasaba. Ahorita por el tema de la pandemia, acuérdate que el Congreso populista que tuvimos, cuando disolvió Vizcarra, sacaron una ley en la cual decían de que ya no se va a cobrar peaje. No sé si te acuerdas. ¿Ya? Salió una ley. ¿Y qué pasó? Esta empresa que tenía la concesión del peaje que se había afectado, definitivamente ya no está demandando el CIADI, porque ellos, por ejemplo, esa empresa, esa concesión no tiene un contrato de ley, tiene un contrato al final por una licitación que ha ganado. Es como bien claro lo dice Lucas,
es ese tema de la garantía que te da la libertad de contratar y que no pueda ser modificado por ninguna ley, etcétera, justamente va a ese aspecto fundamental en que esta empresa se basa en que esta ley no debió aplicar y les ha generado unos perjuicios, ¿no? Y con ese argumento, en base a este artículo 62, se han ido ya hacia y nos han demandado al Estado peruano, ¿no? Esa ley. Hay algo que quiero comentar. Y nos van a ganar porque el Tribunal Constitucional ya les dio la razón. Claro, y ¿no? Ahora, el mensaje va a ser que los políticos tenían buena intención, pero los grupos de poder corruptos, cuando en realidad no es así, pues. Es que, Robinson, no son buena intención, son populistas, son mías populistas. Tenían la intención de ayudar al pueblo y fue los grupos de poder que no le dejaron ayudar. La ley es manifiestamente clara. Claro. Han hecho algo que está mal según la teoría económica, que está mal según la Constitución, lo hicieron igual, eso es pésima intención, ¿no? Digamos, si es que el congresista tuviera que pagar de su propio bolsillo estos daños y no trasladarlos al contribuyente, estos daños no ocurrirían, ¿no es cierto? Claro, si yo fuese procurador del Estado, ¿no es cierto? Esta es una propuesta interesante, voy a hacérsela llegar a algunos amigos congresistas, ¿no? A ver, pero desarrolla ¿cuál sería? Que el procurador del Estado repita contra el funcionario público que ha causado el daño, incluyendo al congresista. No puede haber congresistas irresponsables. Nadie puede ser irresponsable. Como una responsabilidad civil del juez, algo así, que el congresista pague su dinero. Por ejemplo, Robinson, ¿qué pasa? Exactamente, claro, ¿Qué pasa? Por supuesto. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de derecho administrativo? Cuando una resolución administrativa se declara nula, ya, digamos, haciendo el símil, ¿qué es lo que pasa? Hay un artículo en el TUPA mejor dicho, en la Ley de Procedimiento General que te dice que hay una responsabilidad administrativa no solamente de la entidad, sino del funcionario público, y responde patrimonialmente. Y como dice Lucas, yo siempre pensaba exactamente una idea similar, que los congresistas, si emiten unas leyes inconstitucionales, definitivamente tienen que ser responsables patrimonialmente. Yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Lucas, ¿no? Porque no puede ser que todos paguemos por los errores al propósito que hacen estos congresistas, porque supuestamente están internalizando el beneficio y externalizando el costo. Exactamente. Los incentivos son exactamente. El incentivo es irresponsable. Justamente por esa debería pagar el señor Luna. El señor Luna fue el que promovió esa barbaridad, esa cosa totalmente así delirantemente inconstitucional, y él debería pagar eso con su bolsillo, ¿no? Y voy a hacer un proyecto de ley para que sea así, ¿no? Y se lo pasaré a algunos amigos, ¿no? Muy interesante, Lucas. Solamente para dar una idea adicional, porque de repente esto puede llevar al engaño, es algo muy simple, pero puede llevar al engaño, es los contratos ley no modificaban las reglas existentes, la normativa, sino que supuestamente habían empresas que estaban atraídas por las reglas de juego existentes y querían que esas reglas de juego se mantengan por un tiempo. No es que venían a invertir y a ellos se les aplicaban otras reglas distintas al resto. No, porque sí, creo que ellos piensan, hay algunos que pueden pensar que no, que ellos venían y como tienen capital y son del extranjero, son las transnacionales, a ellos se les da otro tipo de ventajas, otro tipo de normas ocultas que no se les aplicaba al resto de peruanos. No, ellos querían el contrato ley para que se les aplique más. Que sí tienen ese tipo de legislación, ¿no? Lo cual es peor todavía, lo haría más inmoral. Entonces, las preguntas, ¿es moralmente correcto que haya contratos ley? No lo es. ¿Deben seguir existiendo los contratos ley? Tampoco, y creo que hay un consenso entre los tres sobre eso. Claro, pero sí, yo también estoy de acuerdo con Lucas en el tema de que los que ya están deben permanecer, ¿no? Por un tema de seguridad jurídica en general, ¿no? Exactamente. Y si hubo corrupción, si en caso hubo corrupción, habrá sido por parte del Estado, que supuestamente funcionario público, tú le pagas un sueldo para que no venda su función pública, ¿no? Sino para que actúe acorde a su, competencia. Si hubo corrupción, hay mecanismos legales de anular, para que sea nulo o para que se exactamente el daño causado, ¿no? También.